¿Cómo les fue con la tarea? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, como se pudieron dar cuenta, la tarea era más bien como una especie de repaso de cosas que ustedes ya sabían, debieron haberlas visto alrededor de su segundo semestre. Ese tipo de información, o incluso antes, ¿no? Entonces, era más bien como un repaso para recordar lo que necesitamos saber para esta clase, que es la clase de replicación. Como es la clase de replicación viral, tenemos que ver muchas cosas que están relacionadas con la síntesis de proteína, la replicación del ADN, la transcripción, todo eso. Entonces necesitaba que ustedes recordaran todo esto. Entonces les voy a compartir la pantalla. No sé dónde está. No sé cómo ser grande. Ya. Entonces, ¿están todos viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Ok, pero... Ok, ¿están todos viendo ya la presentación? Sí. Okay. Es que como voy a cambiar de ventanas, no podía hacerlo como lo estaba haciendo antes. Ok, entonces, esto es parte de lo que vimos en la tarea. Que repaso, entonces, ¿cómo se llama el proceso que se produce en una proteína? Es traducción, ¿no? Bueno, es que no les puedo poner aquí, no sé cómo se hace. No. Ok. Entonces, traducción. No confundir con transcripción. El proceso en el que se produce un RNA mensajero, ¿cómo se llama? Transcripción. Exacto. Entonces, cuando yo les estoy hablando de transcripción, el resultado siempre va a ser un RNA. Si yo les estoy hablando de transcripción, ya sea de RNA a RNA o de ADN a RNA, el resultado, si escuchan la palabra transcripción, es que el resultado es un RNA. Ahora, si escuchan la palabra transcritos, cuando yo les digo un transcrito me estoy refiriendo a un RNA mensajero, ¿ok? Pero palabras transcripción, transcrito implican RNA. Cuando estamos hablando de traducción, implicamos una proteína. Ajá. Y ahora, dentro de las preguntas que estaba también que investigaran o recordaban cuál era el dogma central, ¿no? La mayoría de ustedes lo tuvo bien, algunos se confundieron un poco respecto al concepto y lo confundieron con síntesis de proteínas. Sí, o sea, el dogma central involucra la síntesis de proteínas, pero a lo que nos referimos principalmente es el orden en el que están. Este dogma lo que dice es que partes de tu información que está en ADN, de ahí se transcribe a RNA y de ahí se traduce a proteínas, o sea, en ese orden. Para nosotros es importante hacer énfasis en el orden en el que están. ¿Por qué? Porque vamos a ver ciertos virus que van en contra de este dogma, ¿no? Van en contra, que ya era lo que les había comentado la clase pasada, que vemos un grupo de virus
que son los retrovirus, que justamente se llaman retro porque van de reverso, ¿no? De reverso al menos para lo que dice el dogma y por lo tanto lo que es normal para la célula. Entonces, para motivos de estudio, porque estas no son fases duras, nosotros dividimos a la replicación viral en estas fases: unión, penetración, desnudamiento, transcripción y traducción. La replicación del genoma, ensamblaje y liberación. No vayan a confundir la palabra replicación cuando me estoy refiriendo a replicación del genoma, con la replicación viral. Todo esto es un proceso de replicación que tiene como resultado viriones de progenie. Para eso está haciendo el virus todo esto, para obtener viriones de progenie que van a salir de la célula infectada a infectar otras células. Cuando estoy hablando de replicación del genoma, nos estamos refiriendo a hacer copias del genoma que va adentro de estos viriones de progenie, ¿ok? Hacer copias. Y bueno, también les decía que era para motivos de estudio, porque muchas de estas fases pueden ocurrir al mismo tiempo. Y, por ejemplo, el ensamblaje también puede involucrar maduración, que puede ocurrir incluso hasta después de la liberación. Entonces, no son fases tan estrictas de que termina una y comienza otra. Dependiendo del tipo de virus, pueden pasar al mismo tiempo. Entonces, a diferencia de lo que vemos con bacterias, ¿se acuerdan que en Bacter debieron haberles, o al menos a mí me lo hicieron, hiciéramos como una especie de arbolito, porque donde lo que nos querían esquematizar era que de una célula salían dos células, y de esas dos células salían dos células, y de esas y más y más, siempre por dos, ¿no? En virus no es así. En virus la replicación viral nos da como resultado millones y millones de copias por una sola copia que entró a la célula, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los viriones de progenie son copias, algunas conteniendo errores del virus materno, que fue el virus que infectó a la célula, que hizo las copias. Entonces, aquí en este esquemita, al inicio, nosotros tenemos la adhesión y la penetración, que son los procesos de cuando el virus comienza a entrar. Y esto lo que nos dice es cuántos virus infecciosos encontraron en este cultivo celular. Ustedes ahorita creo que todavía no han visto cultivo celular, pero es una de las formas que tenemos para replicar virus. Aquí tenemos que ellos midieron los virus infecciosos que estaban en este medio de cultivo. Baja, se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque los virus infecciosos que estaban ahí flotando ya se añadieron una célula y penetraron en la célula. Entonces ya no los detectan en el líquido que está de manera extracelular. Hasta aquí, ¿no? Luego tenemos el periodo de eclipse. Durante este periodo no va a haber aumento de virus infecciosos. ¿Por qué? Porque la célula todavía está comenzando a prepararse para hacer los viriones de progenie, está produciendo las proteínas, las copias y está produciendo las proteínas, las copias del genoma, y está rearreglando también muchas veces sus propios organelos y su metabolismo para poder hacer esto. Entonces aquí todavía no vemos nada. Una vez que se comienzan a producir ya los primeros viriones y se comienzan a liberar, entonces ya se comienza a detectar en el líquido extracelular, en el medio de cultivo, la presencia de viriones infecciosos. Estos ya son los viriones de progenie, pero miren cómo es el aumento en la detección. Es bastante drástico. ¿Por qué? Porque de una sola copia que entró a una célula se producen millones y millones. Entonces, esta fase es mucho más rápida y drástica que lo que ocurre en bacterias, donde lo que vemos es un
un momento sí mucho más estable, pero al mismo tiempo más lento, ¿no? Y luego tenemos aquí esta otra fase como de meseta. ¿Por qué ocurre esto? Porque la célula comienza a morir. La replicación viral dentro de una célula infectada implica la pérdida de viabilidad de la célula infectada, es decir, la célula se va a morir. Se puede morir por diferentes formas, las vamos a ver más adelante al final, pero una vez que el virus la utiliza, por diferentes medios, la célula va a perder viabilidad. Una vez que se pierde la viabilidad, pues ya no se pueden generar más virus. Entonces, digamos que se le cierra la fábrica y ya no se van a producir más viriones. Estos viriones quedan infectivos estando ahí flotando en el medio extracelular, por eso los están detectando de manera tan alta aquí en esta gráfica, pero estos ya no tienen otras células para infectar y por eso ahí consideran que pues ya no va a aumentar. En un sistema biológico lo que tendríamos, lo que estaríamos observando más bien es que como hay muchísimas más células, pues esta fase de liberación de virus y de aumento del título viral, pues sería mucho más alto, ¿no? Hasta que el sistema inmune entrara en acción y controlara la infección o se muriera el animal. Entonces, la primera fase es la fase de unión. Es obviamente la primera fase. ¿Y qué va a pasar? Aquí esto se relaciona con una de las preguntas que tenían en el examen, chicos, en la tarea. Algunos de ustedes me la pusieron bien, la mayoría lo puso bien. La unión de las proteínas de superficie virales, es decir, de las proteínas tanto de unión como de penetración virales, ¿no? A veces nosotros usamos el término de manera igual, pero en realidad no significan lo mismo. Los virus pueden tener proteínas de su superficie que no involucren la unión ni la penetración viral, pero a grandes rasgos nos vamos a referir hacia ellas, porque eso ya es independiente de cada uno de los virus. Entonces, estas proteínas virales que están en la superficie viral van a ser la llave para entrar a la célula. No todos los virus van a tener la misma llave, es decir, las mismas proteínas virales, y por lo tanto no todos los virus van a infectar a la misma línea celular. Algunos virus tienen la capacidad de infectar muchas líneas celulares, muchos tipos de tejidos, otros son mucho más específicos. Y claro, muchos virus utilizan los mismos receptores y las mismas llaves de entrada, digamos, las mismas proteínas de superficie virales, ¿no? Entonces, las proteínas virales se van a unir a receptores y a correceptores de la célula. ¿Dónde están estos receptores de la célula? En la superficie celular. Entonces, son las proteínas de superficie virales con las de superficie celular que tienen afinidad, van a formar un ligando y esto va a desencadenar vías de señalización que logran internalizar el virus. Gracias a esta fase y a la que sigue, que también involucra la entrada del virus, nosotros tenemos el fenómeno de tropismo viral. ¿Qué es tropismo viral? Es la capacidad de ciertos virus de infectar a ciertas líneas celulares. Como les mencionaba, no todos pueden infectar todas las células. Entonces, esta afinidad que ciertas familias, ciertas especies virales van a tener es dependiente justamente de las proteínas virales de entrada que tengan. A ver, denme un momento, por favor. Listo. Entonces, bueno, esto pasa un poco con la célula. Obviamente, la célula no ha evolucionado para tener receptores específicos para el virus. Los virus han evolucionado para poder aprovechar los receptores fisiológicos de una célula que la célula tiene para un montón de otras funciones, engañar de cierta manera a la célula, formar este ligando y lograr que la célula lo internalice. ¿Okay? Pero las células no tienen receptores específicos para poder ser infectadas, ¿no? Eso iría como en contra de
de una selección evolutiva positiva para la célula, ¿no? Porque está facilitando que la maten. Pero los virus, al evolucionar tan rápido, pues se adaptan a cualquier cambio que pueda hacer la célula en sus receptores. Ajá. Pero, importante, estos receptores celulares no son específicos virus, es algo que el virus aprovecha. Los receptores sirven para otra cosa. Entonces, estos proteínas de superficie, esto es un virión, seguramente ya vieron esta esquemita. Entonces, aquí tenemos los segmentos de RNA cubiertos, ¿no?, por sus proteínas, la envoltura, y la envoltura también incluye las llaves de entrada de la célula, que en este caso es la hemaglutinina. También tiene otras proteínas de superficie, en este caso una neuraminidasa, que son los que están en verdes. Entonces, esta hemaglutinina va a ser la que hace posible para este virus en específico infectar a ciertas líneas celulares, a ciertas células. Este es un virus, se supone que este es un virus de influenza, ¿no? Entonces, el virus de influenza no va a infectar células, por ejemplo, de, no sé, hígado, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque los receptores, estas llaves de entrada que tiene aquí en amarillo, no van a abrir la llave, la cerradura para entrar a esas células. No tienen afinidad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los viriones pueden tener contacto con estas células, pero no van a poder desencadenar una reacción, no van a encontrar ningún receptor al cual adherirse y por lo tanto nunca van a ser adheridos. Esto es a lo que me refiero con tropismo viral. Esta afinidad o esta especificidad de ciertos virus para solamente infectar ciertas líneas celulares. No todas las células son susceptibles a todos los virus. Ajá. Entonces, cuando una célula, y esto es importante, cuando una célula tiene un receptor que puede unirse a las proteínas de unión del virus, decimos que entonces que es una célula susceptible. ¿Por qué? Porque puede formar este ligando y puede internalizar al virus, porque justamente lo que desencadena esta internalización pues es esta unión de los receptores, ¿no? Si no los tiene, si no tienen receptores que sean afines con estas proteínas, ¿qué va a pasar? Pues nada, la célula es no susceptible. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese concepto importante. ¿Cuáles son las células susceptibles y cuáles son las células no susceptibles? Las susceptibles son las que tienen los receptores para ciertos virus o para el virus en específico del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la primera fase. La primera fase únicamente incluye la fase de adhesión, es decir, la fase de unión, la fase en la que solamente se pegan. Los receptores de adhesión van a formar estos ligandos con los receptores de la superficie, pero estas interacciones, estas uniones son muy generales, pueden separarse todavía porque son uniones muy débiles y son de poca especificidad hasta este punto. Pero luego, ¿qué pasa? Esto es nada más la forma en la que el virus se adhiere a la superficie celular y va a estar formada por ciertas por componentes de la superficie celular que tienden a ser muy comunes. Algunos de ustedes, me regreso a la tarea, perdón, es que divagué un poco porque me distraje, confundieron un poco la función de las proteínas de superficie virales con la de hemaglutinación. Y no están tan perdidos. Sí, es cierto que el fenómeno de hemaglutinación lo provocan estas proteínas de superficie que los virus utilizan para la función de unión y de penetración, ¿no? O sea, sus proteínas de entrada. Pero no quiere decir que sea el único fenómeno que está relacionado a esto. El fenómeno de hemaglutinación es una consecuencia justamente de esta afinidad de las proteínas con los componentes de la superficie celular.
pero no es la función primaria de la hemaglutinina. La función primaria de las proteínas bueno, en este caso creo que lo vieron con virus de influenza, les debieron haber puesto ese ejemplo, o Newcastle, pero la función principal de la hemaglutinina es la entrada, la unión y la entrada a la célula que van a infectar. Ajá. Le llamamos hemaglutinina por el efecto que se observó al inicio cuando se estaba investigando esta proteína y por este efecto tan obvio y bonito que nosotros vemos a simple vista. Pero no quiere decir que sea el único fenómeno que está relacionado a las proteínas de superficie ni que sea su función primaria, ¿ok? La función primaria de las proteínas de superficie es poder añadirse a los receptores de la célula para poder generar la internalización y por lo tanto la infección. En este punto, los receptores primarios son justamente muy generales, por ejemplo, el ácido ciálico. Si recuerdan su clase de hemoaglutinación, las hemoaglutininas se pegan al ácido ciálico que está en la superficie de los eritrocitos. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Muchas células tienen también ácido ciálico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto significa que el virus de influenza va a llegar y se va a pegar a cualquier cosa con ácido ciálico? Pues sí, o sea, sí. También pasa con otros tipos de virus, por ejemplo, los herpes, que todos tienen afinidad por un polisacárido de la superficie viral que se llama heparansulfato. ¿Cuál es la cuestión? También el heparansulfato es algo súper común en la superficie de las células. ¿Quiere decir que los herpes virus se van a unir a todas estas? Sí. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es lo importante? La fase 2, la fase de penetración. En la fase de penetración viral, ahí ya vemos que realmente entra la unión eh, que es irreversible, que es una unión entre proteínas que son mucho más específicas y que muchas veces involucra no solamente una proteína, sino también otra que se le llama receptor o receptor secundario o correceptor, ¿no? Entonces ya no estamos hablando solamente de una unión que es débil, que probablemente es electrostática y poco específica, sino que ya en la fase 2 el virus comienza a buscar en la superficie celular, ¿no? Que lo atrajo al principio, el ligando para sus proteínas de penetración. Y estas sí ya son mucho más específicas. Y una vez que se hace esta unión, ya no hay marcha atrás. Una vez que logra hacer este ligando, esto ya va a desencadenar finalmente la internalización del virus. Entonces, la fase 2 de penetración viral es mucho más importante en cuestión de especificidad, en cuestiones de tropismo y en cuestiones ya de dar un paso hacia adelante y comenzar con la infección. La fase 1 es completamente reversible y hasta este punto los viriones que están en esta fase de adhesión, por eso se llama solo adhesión, porque nada más se junta, pueden volverse a despegar e irse, porque estas primeras uniones son muy débiles. Y bueno, estos son algunos ejemplos de virus, diferentes familias virales que utilizan diferentes receptores en esta fase de adherencia. La fase de adherencia, perdón, está en la parte de derecha, no sé por qué está así. Que son componentes generales, ¿no? Nectinas, caderinas, heparansulfato, como vimos, ¿no? Muchos, por ejemplo, aquí nos ponen el virus de herpes simple, puede utilizar nectina 1, nectina 2, pueden utilizar más de uno, ¿no? Para la primera fase. Muchas familias pueden utilizar también el mismo, ¿no? Pero para ya desencadenar una penetración, entonces ya estamos buscando, como en la parte izquierda, receptores que son mucho más específicos para los virus. Algunos virus, como este que nos ponen aquí, pueden utilizar más de uno. Ajá. Obviamente, mientras más tipos de receptores puedas usar, pues podemos imaginar que el virus tiene un tropismo más amplio y puede infectar a mayor número de líneas celulares. Si son muy específicos y solamente pueden utilizar un solo receptor que solamente tiene una línea celular, pues solamente esa línea celular será susceptible. ¿Dudas hasta aquí?
Supongo que te estás refiriendo cuando estaba hablando de influenza. Ah, sí. Ajá. Es, puede involucrar a otros receptores. Ahorita lo vamos a ver así como creo que en un videito donde se muestra, pero una vez que estás en esta fase, no solamente es como una unión de la proteína de superficie con otra de la superficie celular, sino que muchas veces hay correceptores cerca de estas proteínas que también se unen y digamos que formalizan estas uniones, estos ligandos. Entonces, puede haber incluso proteínas secundarias que también están añadidas, que es a lo que me refería ahí, que no es nada más una unión proteína con proteína simple, sino que muchas veces involucra correceptores u otro tipo de proteínas que también están involucradas en esta unión. Ujú. ¿Ok? Y Mariana Sánchez, es que no sé qué es eso último que me dices, que no sé cómo mandar este mensaje, entonces no sé. De los receptores, a ver si aquí está. Entonces, justamente es esto, creo que es de lo que tienen dudas. Eh, o bueno, de lo que tiene mucho quizás sea esto, no sé a qué te Cuando refieres, dijo pero lo que me estoy que tenía refiriendo muchos es que receptores. hay algunos virus que pueden utilizar en su fase de unión, como son cuestiones más generales, pueden utilizar más de uno de los componentes de la superficie celular para juntarse, para añadirse, o están atraídos, digamos, por estos componentes, que puede ser el ácido ciálico, el heparansulfato, ¿no? O sea, una sola familia viral puede estar, puede tener atracción por alguno u otro de estos componentes o ambos. Ajá. Una vez que pasamos a esta fase, a la fase de penetración viral, las uniones son seguidas por uniones con proteínas y proteínas que son mucho más específicas. Muchas veces van acompañados también de correceptores, es decir, la unión digamos que es doble. Algunos virus van a poder utilizar, como los adenovirus y los Coxsackie, utilizan este mismo receptor. Y pueden, por lo tanto, infectar a los mismos tipos de células. Algunos son mucho más específicos y otros virus pueden utilizar más de un receptor. Por ejemplo, el HCV, el virus de la hepatitis C, puede utilizar claudina y ocludina, ¿no? Entonces, cualquiera que le pongas, a cualquiera de estas se va a juntar. ¿Y de qué depende esto? Pues de la proteína viral. Entonces, tanto los receptores y los correceptores, que también ayudan en esta fase, son los que determinan el tropismo viral. De nuevo, ¿qué es el tropismo viral? Pues es la capacidad de las células para ser infectadas por un virus. Aquí tenemos entonces cómo va este proceso. Ahorita, la primera fase que vimos fue la fase de unión o attachment, de adhesión. Entonces llega el virus y estos son los componentes que tiene la superficie celular. Recuerden que la superficie celular está llena de proteínas, carbohidratos, azúcares, lípidos a veces, eh, que están cubriendo toda esta capa, ¿no? En estos nos ponen de ejemplo que aquí podemos tener heparansulfato, por ejemplo, ¿no? Que aquí está. Entonces, el virus va a adherirse, que en este caso aquí nos lo ponen al heparansulfato, que nos pone aquí, pero esta unión solamente es una unión por encimita, digamos, es una unión leve que puede ser reversible. Conforme va teniendo contacto con la superficie celular, estas proteínas van a ir buscando ya su ligando definitivo, que en este momento, hacia acá, ¿no? Nos lo ponen aquí en moradito,
y nos lo ponen como el receptor de entrada. Esta ya es la proteína que están buscando las hemaglutininas, que son las que están en este ejemplo. Ojo, no todos los virus tienen hemaglutinina, nada más lo estoy usando como un ejemplo porque el virus que me están poniendo aquí es como si fuera un virus de influenza. Estas hemaglutininas se añaden al receptor de entrada, forman este ligando y entonces ya desencadenan cambios estructurales que internalizan a este virus. Ajá. Pero entonces, en esta fase es reversible, es un poco más general. Aquí nos ponen el heparansulfato, pero aquí también nos ponen el ácido ciálico, ¿no? Entonces, lo que nos quieren decir es que esto puede ser un sinnúmero de componentes celulares, pero una vez que el virus va buscando, y encuentra finalmente ya su receptor, ahí sí ya no hay marcha atrás y ahí sí ya se desencadena la infección viral y la entrada. Doctora, Y estos, dime. una pregunta, o sea, para relacionarlo, se podría decir que al momento de, bueno, lo estoy tratando de comparar como con la salida de los leucocitos, cuando se hace lo del rolling y lo de la pavimentación y todo eso. Entonces podría decir que el virus al momento de tener contacto con esa célula, la adhesión ligera es para ver ese reconocimiento o para buscar su receptor fijo, y ya cuando tiene esa relación o ya tiene esa unión con su ligando y su receptor fijo, ya es ahí cuando ya da el comienzo a la infección. Pero antes tiene que buscar como que qué proteína es la que es sensada por su receptor. No sé si me di a entender. Sí, no, sí, exacto, así es. Ah, ok, ok. Ujú. Gracias, doctora. Sí, primero es, imagínate lo que el virus está buscando su casa y la fase de adhesión está viendo la dirección y está como buscando el número y llegando apenas a la puerta. Y una vez que ya está enfrente de la puerta, entonces ya saca su llave y entra a la casa, que esa sería la fase ya de penetración. ¿Cómo entra? ¿Cómo desencadena la penetración? Pues con su llave. ¿Cuál es su llave? Su proteína pues de entrada, ¿no? Ok, entonces, una vez que ya se hace este ligando, comienza la penetración, ya el proceso de penetración. Aquí tenemos diferentes ejemplos porque no todos los virus van a internalizarse de la misma manera, ¿no? Obviamente tenemos muchos tipos de virus, eh, lo harán de manera diferente. Entonces, los virus que son envueltos, recuerden que los virus envueltos son los que tienen esta última capita de lípidos. Entonces, ellos están en, digamos, una especie de gotita de grasa, ¿no? Una bicapa lipídica, que pues es la misma estructura que tienen la membrana celular. De hecho, de ahí se la roban. Entonces, estos van a entrar por un proceso que se llama fusión. ¿Fusión de quién? Pues de la envoltura viral con la membrana celular, porque son lípido con lípido. Entonces, se juntan como si se juntaran dos gotitas de aceite, imagínense eso. Y finalmente, la cápside, pues va a quedar adentro, ¿no? La capita se la quitan en la entrada y queda así. Ahorita las vamos a ver un poquito más a fondo. Otros tipos de virus pueden entrar por medio de endocitosis. Todos conocen la endocitosis. Es la formación de esta vesícula que también está formada por la membrana celular que forma una bolsita, la internaliza, la corta, la internaliza y, y la mete a la célula, ¿no? Esto lo pueden hacer los viriones que no tienen esta capita, por ejemplo, ¿no? Los viriones o los virus desnudos. Otros pueden formar la unión de sus proteínas de entrada con los de la superficie celular, pero puede incluso pasar que se quede afuera el virión. ¿Quiénes hacen mucho esto? Los virus que infectan a bacterias. Ajá.
Esta sería una forma de penetración por medio de inyección o por poros, que también les llama. Y luego hay otras formas de entrar que son célula por célula, que esas no las vamos a ver ahorita porque las vemos en salida. Pero estas son las principales. Entonces, forma de entrada por fusión de envoltura viral con membrana celular. Endocitosis, que tenemos además diferentes tipos de endocitosis, y inyección. Entonces, vamos a ver penetración viral por fusión. Esta es obviamente obligada para los virus que son envueltos, porque los que están desnudos, pues no tienen nada que fusionar. Entonces, esto es muy fácil. Penetración viral por fusión solamente para los virus con envoltura. ¿Y quién la desencadena? Pues las mismas proteínas que desencadenan la penetración. ¿Sí? Que si provocan una fusión también podemos decirles proteínas de fusión, pero pasa lo mismo. Esto es simplemente un proceso de entrada como el que ya vimos. Llega el virión, se añade a su receptor, aquí está, shalala, bien bonito. De hecho, aquí nos ponen un receptor y un correceptor, ¿no? Así que se junta una y luego se junta otra, se activan, forman un porito, ahorita lo vamos a ver en un video, y esto hace que estas dos membranas como que se junten, se fusionen, de ahí viene el nombre, y finalmente, ¿qué es lo que queda dentro? La nucleocápside, ¿no? O la cápside. Se quita su capita, su envoltura, deja aquí estas proteínas de origen viral, lo cual es importante porque esto puede servir como señalización para las proteínas efectoras, digo, las células efectoras del sistema inmune, ¿no? Porque obviamente son de origen extraño, son de origen viral. Y la cápside pues queda adentro, ¿no? Ya queda internalizada. Esta es la penetración viral por fusión. Luego, la penetración viral por endocitosis, esta sí puede ser usada por los virus que están desnudos. Y pues obviamente por receptores. ¿Qué receptores son? Pues los receptores de entrada, ¿no? De estos que venimos hablando y hablando y hablando. Estos son estos mismos receptores. Y es la más común, obviamente, pues para virus sin envoltura. Hay de diferentes tipos. ¿De qué dependen de estos tipos? Porque no todos los endosomas son iguales. Entonces, este tipo de endocitosis depende de cómo está formado el endosoma. ¿Y de qué depende de cómo está formado el endosoma? Pues del tipo de células y de los componentes que la célula tenga en su membrana. La forma más estudiada y la más común es que entren por endocitosis mediada por clatrina. Pero también se han estudiado virus que entran por endocitosis, es decir, por endosomas que están cubiertos por caveolas, ¿no? Que es una especie de colesterol, dependiente de lípidos. También algunos entran por macropinocitosis. Ahorita vemos para que se acuerden cómo se ve la macropinocitosis. Y también hay unos que son independientes, que no tienen ninguno de estos componentes. Entonces, aquí los vemos. Endocitosis siempre va a incluir pues un endosoma, ¿no? Entonces, todos tienen endosoma, pero algunos van a tener un endosoma que está cubierto por este componente de la membrana celular que se llama clatrina, otros por caveolina, y otros por ninguna de las dos. Algunos virus no se les han detectado que estén en endosomas recubiertos por nada. Esto tiene implicaciones para la estabilidad del endosoma y también para la replicación viral, pero estas son cuestiones un poquito más avanzadas y no se tienen ustedes que centrar todavía en eso. Aquí nada más lo que quiero que vean es que no todos los endosomas son iguales y no todos tienen la misma estabilidad, ¿ok? ¿Qué pasa? Para todos estos endosomas, pues pasa lo que siempre pasa con todos los endosomas, que es que mientras van internalizándose y pasando hacia un estado más intracelular, el pH de estos endosomas va cambiando y se va reduciendo, es decir, se va acidificando. Al principio, pues nosotros tenemos los endosomas tempranos, pero conforme van evolucionando endosomas tardíos, va bajando el pH más y más y más. Ahora,
¿Qué pasa si yo a estas cápsides, porque recuerden que ya aquí únicamente tengo mi cápside, porque la envoltura en la mayoría de estos ya se perdió, ¿no? ¿Qué pasa si yo expongo una proteína a un ácido? La proteína se deshace, la proteína va a perder estabilidad al menos o va a cambiar su estructura. Y esto justamente pasa con las proteínas de la cápside. Entonces, el virus tiene de dos, o se deshace completamente, se pierde esta estabilidad por culpa de este pH y se escapa el genoma o se queda ahí y pues se deshace por el mismo ácido del endosoma, ¿no? Que sería lo ideal, pero obviamente esto no pasa porque los virus logran escapar. Entonces, algo importante de esta entrada, de esta forma de entrada, es que si entran por endocitosis, pero no se pueden quedar ahí, tienen que salir del endosoma en el momento preciso. ¿Cómo pueden salir del endosoma? Algunos salen por fusión, otros salen por lisis y otros simplemente por permeabilización. Pero, ¿qué es lo importante? Que escapen de ahí. Ajá. Entonces, hasta ahí nos quedamos con esta entrada, que tienen que escapar. Esta es igual un esquemita de una forma de entrada por endosomas. Entonces, tienen al virus aquí, está entrando, está formando su bolsita en su endosoma. Aquí no nos dicen por qué está recubierto este endosoma. Para estos no es importante, pero sí nos esquematizan que tienen canales que pueden regular este pH, ¿no? Este virus es un ejemplo de los virus que escapan del endosoma a través de una fusión. Entonces, como ven aquí, este virus no dejó su envoltura aquí afuera, se internalizó con todo y envoltura, y aquí es cuando formó el ligando y el escape para salirse, como si fuera un guantecito, ¿no? Y esto que queda aquí afuera, ¿qué es? Es la cápside. Ya dejó sus lípidos aquí adentro, solamente salió la cápside. ¿Y a dónde está yéndose este endosoma? Recuerden que los endosomas no nada más van a ir flotando ahí a ver a dónde llega. Están dirigidos por los microtúbulos a través de una red de transporte. Ajá. De hecho, es otra proteína que se llama la dineína la que lo lleva. No sé si por ahí han visto una animación muy bonita de justamente no es exactamente esa misma proteína, no es la dineína, pero es otra que funciona muy parecido, que va como caminando tin, 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 y llevando cosas. Sí, se ve súper bonita. Pues lo mismo pasa aquí. Igual lo lleva por los microtúbulos, lleva estos endosomas y los lleva en dirección hacia el núcleo. Algunos virus van a escapar a diferentes fases dependiendo del tipo de virus, pero lo importante es que al final de esta fase, nosotros ¿qué vamos a tener? La cápside libre del endosoma, libre de cualquier envoltura y liberada dentro del citoplasma. ¿Por qué tiene que estar liberada dentro del citoplasma? Porque ahorita vamos a ver todas las direcciones que puede tomar aquí esto, que ya nada más es la cápside, que aquí ya está toda debilitada, y lo más importante, ¿no? La extrainformación, el genoma. Eso es lo que realmente es pues el corazón del virus y es lo que se quiere pues replicar, ¿no? Y bueno, estos son muchos ejemplos de todas las formas de entrada de los virus. Ahorita nada más nos centramos en dos que son muy generales, pero recuerden que cada una además tiene otras variantes, ¿no? No se las tienen que aprender, nada más aprender como las diferencias, ¿no? La fusión, pues, ¿para quiénes será? Únicamente para los virus que tienen algo que fusionar, es decir, los virus envueltos. Los virus desnudos y además otros virus envueltos pueden entrar este, por endocitosis, ¿no? Que además puede tener otras variantes, ¿no? Por ejemplo, esta que está rodeada por clatrina, se transporta por la red de microtúbulos. Aquí nos ponen el endosoma temprano, mientras se va bajando el pH, endosoma tardío, hasta llegar a un lisosoma, y aquí nos ponen, aquí ya se escapa, aquí huye del pH, ¿no? Y externaliza su genoma. Aquí nos ponen otro, dependiente de caveolina, igual entra, forma un caveosoma, que es muy parecido a un lisosoma, pero de todos modos va a terminar escapando de aquí.
independiente, igual entra, forma un endosoma, viaja por la red de microtúbulos y eventualmente va a tener que escapar de este endosoma. Y estos que nos ponen aquí, este virus, aquí todo amorfo, nos ponen del lado izquierdo, ese nos está representando una entrada por fusión, está dejando su envoltura aquí afuera y solamente internalizando su nucleocápside. O este virus que igual está entrando por fusión, que también está dejando su capita y entrando ya de manera desnuda, solamente la cápside, que igual se va a ver transportada por la red de microtúbulos, ¿ok? Ahora, las tres formas que escapan los virus del endosoma son justamente la compañera es correcto. Igual puede ser por fusión, por lisis o permeabilización. Pero lo que quiero que se lleven aquí es que escapen. O sea, no es tan importante la forma en la que escapen, sino que recuerden que no se quedan ahí en el endosoma toda la vida y que es importante que salgan por la reducción del pH que está ocurriendo dentro del endosoma. Ajá. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque esta bajada de pH, esta reducción del pH, si baja demasiado, puede destruir todo, incluyendo el genoma. Recuerden que el genoma es muy frágil. Entonces, pues tiene que escapar a tiempo antes de que se dañe su genoma. Ajá. Pero además, esta reducción del pH también va a generar la inestabilidad de estas proteínas, lo cual los virus lo usan a su favor porque sigue ahora la parte de desnudamiento, que es ya la parte donde realmente se libera el genoma y perdemos y nos deshacemos de la cápside, porque ya la cápside ya no nos sirve de nada. Y justamente esta reducción de pH ayuda a eso. Entonces, los virus toman todo lo que puedan a su favor. Entonces, ahorita vamos a ver un videín. So this is HIV. Díganme, ¿escuchan la voz del hombrecillo? Sí, doctora. Que no sé si ustedes, o sea, ok. Bueno, está en inglés. No sé si quieren escucharlo a él o me escuchan a mí. It's a typical retrovirus, meaning that it has an outer envelope, and in the center, it has two copies of RNA, as well as an enzyme here in blue that's reverse transcriptase, which will ultimately turn that RNA into DNA. Ok, ahí nada más nos está diciendo la estructura del virus de VIH y lo que nos dice es que es un virus envuelto. Lo blanco representa la envoltura, que recuerden que son lípidos. Y lo que está en rosa representa la cápside. Ajá, estos virus tienen esta forma muy particular como de su cápside así bonita. Y lo que está dentro ahorita brillando, estos gusanitos que se ven, no son gusanitos, son justamente el genoma viral. Ajá. En este caso, estos virus en particular tienen dos copias. Ajá. Y bueno, nos está comentando que están añadidas a proteínas, ¿no? Está el genoma viral en amarillo y estas cabecitas que se ven, en realidad son proteínas que están pegadas a este genoma. Lo que está en verde, pues serían sus proteínas de entrada. The virus itself, with this outer envelope protein, actually directly infects T helper cells. The way that it does this is that as it comes up to the cell surface, it uses receptors that are on T helper cells and exclusive to T helper cells, which are CD4 molecule, which really defines T helper cells. It's a surface receptor that binds to the envelope protein. That causes a conformational change and allows a second receptor to grab hold of the envelope. This is the chemokine co-receptor. It's also called CCR5, and we'll talk about that more. Entonces, ahí que estamos viendo la segunda fase que vimos. El virus llegó cerca de la célula que va a ser infectada, reconoció su receptor, que es la CD4, y luego esto generó cambios conformacionales que permitieron que también se juntara un segundo receptor o un llamado correceptor, que es lo que nos ponen aquí en azul. Y como ven, todos estos cambios, estas uniones, hacen que las proteínas reaccionen entre ellas, cambien su conformación y por lo tanto se cambian estas formas. Por eso ven que como que se mueven. Ajá. Recuerden que no son músculos, ¿no? Pero
están reaccionando a estas uniones y están modificando su conformación. What happens now is that the stalk of the envelope protein pierces through from the virus into the host cell and starts to draw the cell membrane and the viral membrane together. And what ultimately happens is fusion of those two membranes, and the viral genetic material is injected essentially into the cell, and the envelope protein is left at the cell surface. So this is Entonces, ¿qué fue eso? Esa fue una penetración por fusión. Vieron que el virus juntó su receptor con juntó sus proteínas de penetración con los receptores de la célula y luego con el correceptor de la célula. Esto generó un cambio conformacional, se contraen. Esto hace que los lípidos de la envoltura viral y los lípidos de la célula, ¿no? de la membrana celular, se junten. Como están conformados por el mismo tipo de lípidos, se van a fusionar, y esto desencadena que todo el interior, o sea, que todo el interior de la envoltura, pues la envoltura se queda ahí y se quedan aquí los componentes internos, que es la cápside, ¿ok? Ahí está la cápside flotando solita. In red that essentially are digested when it enters into the cell. That releases. Ahí nos dice que en este caso la cápside se digiere, ¿no? Él utiliza esa palabra. En realidad no es tanto como que se digiera, sino que las proteínas están perdiendo estabilidad y se van separando, se deshacen. Y esto tiene como consecuencia que el genoma viral, ¿no? Estos hilitos que se ven es el genoma viral añadidos a una proteína que se ve en verde, queden en el espacio ya intracelular en el citoplasma. Viral enzymes in the viral RNA. And here we have reverse transcriptase, which takes the. Y bueno, hasta ahí le dejamos porque esto sigue para después. Entonces, esto les quedó más claro cómo es que se forma la entrada, cómo es que se da a cabo la penetración. Sí. Sí, ya viéndolo luego se aclaran muchas cosas. Entonces, obviamente este es solamente un ejemplo con un virus. Habrá miles de variaciones dependiendo de la familia viral y también de la especie viral y de la célula que esté infectada, ¿no? Pero a grandes rasgos es un buen ejemplo. Así es como ocurre. Entonces, ahora seguimos con el desnudamiento. El desnudamiento es esto que vimos cuando la cápside se está deshaciendo en el video. Entonces implica la liberación del genoma de la cápside y finalmente que el genoma ya quede libre para pues hacer su trabajo, ¿no? Hacer su chamba ya dentro de la célula. Recuerden que la parte del genoma pues es la parte más importante del virus, es la información. Entonces la cápside o el endosoma, dependiendo de la forma de entrada, de penetración, se va moviendo a través de microtúbulos y esto va a acercar finalmente al virus, ya sea al retículo endoplásmico o al núcleo, dependiendo a dónde tenga que llegar el virus. Pero siempre el desnudamiento va a terminar con el genoma ya liberado y listo para usarse. Dependiendo del tipo de virus, puede ocurrir en el citoplasma o puede ocurrir dentro del núcleo celular. Dependiendo del tipo de virus, los virus necesitan estar en diferentes secciones de la célula para poder llevar a cabo su replicación. Siempre implica una desestabilización de la cápside, que la mayoría de los virus es consecuencia de una reducción del pH, como ya lo vimos antes, ¿no? Pero entonces desnudamiento, desestabilización de la cápside que termina en la liberación del genoma. Y puede ocurrir en diferentes lados, citoplasma, núcleo, dependiendo de dónde esté. Entonces, esto ya no me acuerdo qué es. Me voy a adelantar. Este es dengue. Este es el virus del dengue, lo voy a adelantar. Ahí está. Entonces, ahí está llegando el dengue feliz
su superficie celular se internaliza, pero al contrario de lo que vimos, se está internalizando por un endosoma. Ahí está el endosoma feliz, y ahí lo que estamos viendo, esta cosa que como que brilla, se supone que es que son como los electrones que están reduciendo el pH. Esto está generando el virus deslice sus proteínas y que haya una reacción en cadena en donde las proteínas les recuerdo que estaban así, como hechas bolita, ¿no? Cerradas. Esta reducción en el pH está haciendo que estas proteínas se desdoblen y formen estas otras estructuras. Estos trímeros que parecen como una especie como de pinchos, ¿no? O como de espículas que se ven aquí. Esto está ocurriendo dentro del endosoma. ¿Por qué? Porque el endosoma se está acidificando. Entonces, esto provoca esta formación de este trímero de las proteínas, y al mismo tiempo, entonces, estas proteínas se comienzan a desdoblar y hacen lo que vimos igual en el video pasado. Se clavan en la membrana y están juntando membranas con membranas. Se ve horrible, ¿no? Parecen como langostas así, alien bien feas, pero son proteínas, ¿no? ¿Y por qué están haciendo esto? Recuerden que no es como, los virus no son autónomos, están haciendo esto simplemente por reacciones físicas que están teniendo las proteínas. ¿Okay? Entonces ahí se están liberando. Ese es un ejemplo de liberación del endosoma por fusión. Es decir, la envoltura se fusiona, pero no con la membrana, sino con el endosoma. Es muy similar. Lo único que cambia es en dónde ocurre. Y ahí lo que está saliendo, ¿esto qué es? El genoma. Eso sería, el genoma y con las proteínas, ¿no? El genoma añadido a proteínas, ¿no? Que nos ponen aquí, ahí en más grandecito, pero se está liberando todo. Y entonces ya queda libre dentro del citoplasma viral. El citoplasma viral, el citoplasma celular. Ajá. Entonces, eso fue otro ejemplo de cómo ocurre. Para los virus no envueltos, que están dentro de un endosoma, pues se tienen que liberar a fuerzas, ¿no? Estos obviamente no pueden salir por fusión, pero sí tienen que liberarse de alguna manera, generalmente escapando a través de destrucción del endosoma, o tienen a veces proteínas especiales que detectan receptores que están dentro del endosoma, y estos permiten la salida o de entrada la destrucción del endosoma. Pero independientemente de cómo se hace, lo importante es que siempre implica la liberación del genoma hacia el citoplasma. Eso es lo importante, eso es lo que nos referimos con desnudamiento, la liberación del genoma. Y pues generalmente son cambios estructurales por cambios en pH que desestabilizan la cápside, y pues se libera el genoma, pero hacia citoplasma. Ajá. Si el genoma se queda aquí adentro, pues se terminaría destruyendo por el pH también. Entonces tienen que huir del endosoma. Para los virus de ADN, esto puede ocurrir de manera un poco diferente. ¿Por qué? Porque los virus de ADN tienen que llegar hacia el núcleo, excepto solo una excepción, que son los pox virus. Todos los virus que tienen genoma de ADN tienen que llegar hacia el núcleo. Ahí es donde ocurre realmente la replicación de su genoma, pues porque está en ADN, ¿no? Recuerden que nuestras células normalmente pues no tienen ADN en el citoplasma. Todo nuestro ADN está contenido dentro de nuestro núcleo, y ahí es donde el genoma en ADN de los virus también debe llegar. Entonces, para estos virus, como tienen que viajar un poco más, tienen que llegar hasta el núcleo, el genoma puede ser liberado en citoplasma y viajar hasta el núcleo así solitos, o puede ser que la cápside los inyecte directamente en el núcleo, como está pasando en esta imagen aquí, utilizando los poros nucleares, que son aperturas que tiene el núcleo, donde pueden entrar. Algunos de estos implican la lisis de la cápside, pero de todos modos
se llega casi directamente hacia el núcleo. Y para otros tipos de virus puede ocurrir que sean tan pequeñitos como este último ejemplo de aquí, que pueden desnudarse dentro del núcleo, se pueden entrar directamente así y liberarse y desnudarse hasta que ya llegaron al núcleo. Entonces puede ser de diferentes maneras, pero lo importante es que los virus de ADN lleguen al núcleo. Los virus de ARN, esos se quedan afuera en citoplasma. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo sí tengo duda, doctor, es que ya me hice un poco de bolas. Dime. Cuando es en la fase del desnudamiento, o sea, ya se Ujú. liberaron ya escaparon del endosoma. Entonces ya no me quedó claro qué es lo que pasa con la cápside. O al La momento de salir cápside, ay, sí, perdón. sí, mira, pueden pasar varias cosas con la cápside. Puede ser que la cápside se haya deshecho por la disminución de pH dentro del endosoma. Ajá. Puede ser que la cápside igual y no se deshizo, pero tuvo un cambio conformacional que facilitó la liberación del genoma afuera del, del endosoma. O puede ser que haya sido liberado con todo y cápside del endosoma, o que ni siquiera haya estado en el endosoma. Por ejemplo, los virus que entran por fusión, pues nunca forman este endosoma, ¿no? Simplemente está dentro del citoplasma. Pero eventualmente siempre se va a terminar deshaciendo la cápside, porque si no, el genoma no puede ser liberado. Ajá. Algunos virus conservan la cápside durante más tiempo dentro del citoplasma, pero eventualmente la exposición al ambiente intracelular va a implicar que las proteínas no van a durar mucho y van a terminarse separando, digamos. Entonces la cápside se va a deshacer eventualmente. Sí, es que eso no me había quedado claro, porque no sabía si se quedaba y después había una lisis y ya se liberaba el genoma, o ya cuando hubo el endosoma, en el caso de los que están desnudos, ya desde ahí ya no había cápside. No, la cápside puede durar diferente tiempo, digamos. Algunos, como lo vimos en el video, van a sufrir como un cambio conformacional muy temprano en el proceso de internalización, y esto es justamente lo que desencadena la liberación del genoma hacia afuera. Otros van a durar más hasta que se baje mucho el pH, y eso va a provocar que se deshagan por completo. Otros van a provocar la lisis a través de receptores del endosoma, se liberan y entonces ya se libera el genoma, ya estando libre del endosoma, depende del virus. Pero siempre implica la destrucción de la cápside. Ah, ok. Gracias, doctora, más claro. Uh-huh. Ok. ¿Otra duda? Sí, Porque ahorita lo doctora, que estamos viendo solamente... Ajá. El pH Dime. es lo que ayuda a los virus a justamente desestabilizar la cápside, pero puede ser que también sea como algún mecanismo de defensa de la célula para que los virus no lleguen. Exacto. De hecho, esta reducción del pH que tienen los endosomas, que van de endosoma temprano, tardío, hasta el lisosoma, es una forma de protección de la célula. Pero, ¿qué pasa? Que los virus tienen esta tendencia, este hábito de buscar ventajas en las defensas celulares. Entonces, es algo muy común que van a ver como a lo largo del semestre, pero casi siempre que hay como alguna forma de defensa de la célula, hay virus que ya evolucionaron para darle la vuelta o incluso usarlo a su favor. Uh-huh. Recuerden que esta es una de las consecuencias de la coevolución. Okay, Entonces, sí, gracias. realmente es una forma de defensa de la célula, pero el virus lo ha utilizado, ¿no? Los virus son muy oportunos y oportunistas. Entonces,
Aquí, ¿qué tenemos? Independientemente de cómo se haga la penetración, de cómo se forme la liberación o cómo se haga el desnudamiento, lo importante aquí es que ya tenemos un genoma liberado. Y a partir de aquí es con lo que vamos a trabajar. Ahora, recuerden que tenemos dos tipos de genomas, el de ADN y el de ARN. Hasta ahorita ya dijimos también que el virus que contiene DNA tiene que irse al núcleo. Entonces, en este momento, el genoma de DNA nos lo imaginamos dentro del núcleo y los genomas de RNA, ya liberados y desnudos, están en citoplasma. Ahora, ahorita para la clase, vamos a ver primero nada más los virus de RNA y vamos a dejar para después los virus de DNA. ¿Por qué? Porque los virus de DNA todavía tienen que tener otro proceso que justamente es el proceso de transcripción, ¿no? De DNA todavía tienen que formar sus transcritos. Entonces vamos a iniciar con los que son más cortitos, que es los que ya están en RNA. Ajá. Ahora recuerden que ahorita, perdón, fue mi gato. Para generar los viriones de progenie necesitamos dos cosas principales. Copias del genoma y copias de las proteínas virales que van a encapsidar este genoma, ¿no? Esos son los dos componentes principales que necesitamos que la célula produzca. Produce muchas copias de mi genoma y prodúceme un montón de proteínas. ¿Qué necesitamos para que se formen las proteínas? Pues RNAs mensajeros, ¿no? Estos transcritos que se tienen que ir a los ribosomas para traducirse a proteínas. Y también necesitamos RNAs que sean la copia exacta de mi genoma para poder sacar miles de copias que se encapsiden, ¿no? Y que sean los genomas de mi progenie. Entonces, ahorita nada más estamos viendo virus en RNA, ¿va? Ahorita olvídense de los DNAs, de los núcleos. Ahorita no estamos viendo nada de esto. Y justamente aquí era por lo que yo les hacía énfasis que no se centraran tanto en la clasificación de Baltimore en esa clase, porque ahorita la íbamos a volver a ver. Si se fijan, aquí hay unos numeritos. Esos numeritos justamente representan a la clasificación de Baltimore. Tenemos el 1, el 2, y aquí ya están los de RNA, el 3, el de doble cadena, el 4 y el 5. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver más a fondo esas clasificaciones y cómo es que logran la formación de los transcritos. Entonces, para los virus de RNA, de nuevo, la mayoría ocurre en el citoplasma, no todos. Ajá. Por ejemplo, los ortomixovirus no lo realizan dentro del citoplasma, ni tampoco los retrovirus, pero son excepciones a la regla, ¿no? Otras características de los virus de ARN es que van a mutar mucho más, porque la ARN polimerasa, que es la proteína que va a sacar las copias, cuando ustedes escuchan polimerasa, es una proteína que está sacando copias. Ajá. Y cuando estamos hablando de ARN polimerasa, pues está hablando de una proteína que está sacando copias de ARN. Ajá. Entonces, cuando escuchen ARN polimerasa, saca copias de ARN. ADN polimerasa va a sacar copias de ADN. Ajá, para que no se confundan. Pero resulta que la ARN polimerasa es un poco tonta, le encanta equivocarse y además no resuelve sus problemas, es decir, no corrige errores que ya metió en las copias que está produciendo. Entonces, estos errores se van acumulando y resulta en altas tasas de mutación. Entonces, los virus de ARN, citoplasma y muchas mutaciones. Ahora, hay diferentes tipos de ARN, ¿no? De morfologías, que era lo que estábamos hablando en las clasificaciones de Baltimore. Algunos virus de ARN van a tener el ARN en sentido negativo. ¿A qué queremos decir con sentido negativo? Cuando estamos hablando de sentido negativo, hablamos de ARN que no puede ser leído por los ribosomas, porque está en la dirección contraria. Es como si fuera una copia en negativo de los transcritos, ajá, o del RNA mensajero. Entonces no puede ser leído porque pues está al revés.
Esto implica, obviamente, diferencias que son a veces estructurales y en la dirección, que no va de 5 a 3. Y pues también diferencias en el anclaje y problemas que realmente no permiten que fuera leído, incluso si nosotros casi que lo juntamos a la fuerza, ¿no? Lo importante aquí es que el RNA negativo pues no puede ser traducido de manera directa. Entonces siempre tiene que ir primero en negativo, cambiarse a positivo y ya esas copias en positivo serían los transcritos reales que los ribosomas van a leer y a partir de los cuales se van a hacer las proteínas. Por el contrario, los virus que ya vienen con un RNA en sentido positivo, esos sí pueden ser traducidos directamente porque ya están listos, ¿no? En esencia son un RNA mensajero. Están en la misma dirección, ya contienen el primer necesario y contienen el anclaje necesario para poderse añadir a el ribosoma. Ahorita vamos a ver esos diferentes tipos de anclajes. Ahora, los RNAs que tienen doble cadena tienen otro problema. ¿Por qué? Porque el RNA de doble cadena es una de las principales señales de que una célula está infectada por un virus. Y las células, por lo tanto, tienen un montón de receptores que van a detectar el RNA de doble cadena, porque no es algo normal que estén en nuestras células. Entonces, nunca debería estar de manera ideal, nunca debería ser detectada. Entonces, cuando está siendo detectada, la célula va a desencadenar señales para apoptosis. Obviamente, esto no le conviene al virus, porque se le está cerrando la fábrica, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se oculta esta RNA de doble cadena y solamente se va a externalizar las cadenas positivas. Ahorita vamos a ver cómo. Y algo que tienen en común todos estos tipos de RNAs es que todos van a depender de una polimerasa de origen viral. ¿Qué es la polimerasa ARN dependiente de ARN? ¿Qué nos quiere decir este nombre? Porque se ve medio rebuscado. Polimerasa quiere decir que saca copias. ARN es lo que produce, entonces va a sacar copias de ARN, pero son dependientes de ARN también. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Esta polimerasa va a leer un ARN y va a sacar copias de ARN también. Entonces, va a leer el ARN y va a producir ARN, ¿no? Va a generar transcritos, por decirlo así. Esto, ¿por qué es tan importante que sea de origen viral? Porque nuestras células nunca van a sacar copias a partir de un ARN. Recuerden el dogma central, por eso les hacemos énfasis en el dogma central. Es ADN, ARN, proteína, no ARN, ARN. Entonces, por eso es importante. Todos estos virus tienen que traer consigo una polimerasa en ARN dependiente de ARN o codificar una. Los únicos que realmente la pueden codificar, hacer que la célula la produzca y luego utilizarla para sacar sus copias del genoma van a ser los RNAs que están en sentido positivo. Los RNAs en sentido negativo tienen que traerla ya hecha, ya lista, desde la otra célula, desde que se generó ese virión. No pueden hacer que la célula de buenas a primeras la produzca. ¿A alguien se le ocurre por qué los RNAs en sentido, los virus que tienen genoma en sentido negativo no pueden hacer que la célula la genere desde un inicio? Porque tienen que traerla lista, ya traducida y lista en proteína. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Podría ser porque usan su energía en ser cambiados a sentido positivo? Más o menos, no energía. Recuerden que los virus no están utilizando su propia energía, ¿no? Todo es una forma parasítica de la célula. Pero
sí te estás acercando en que están en sentido negativo y tienen que cambiar a sentido positivo. En el sentido negativo, los ribosomas no pueden leerlo, ¿no? Entonces no puede generar ninguna proteína, incluyendo las polimerasas. ¿Qué tiene que hacer entonces? El genoma RNA negativo tiene que ser cambiado o copiado a positivo por medio de una polimerasa ARN dependiente de ARN. Pero ¿qué pasa? La célula no le entiende hasta este punto la instrucción. Dice, me estás hablando en chino, me estás hablando al revés. Yo no puedo leer esto, yo no te voy a generar nada. Estos virus ya deben ir anexos a proteínas que fueron hechas por otra célula y encapsidados, tienen que estar listas. Y estas proteínas anexas son justamente las que sacan la copia positivo que la célula sí puede leer. Por eso es importante que vayan ya anexas a proteínas, porque esas proteínas van a actuar sobre el mismo genoma y lo van a traducir hacia un lenguaje en que la célula sí lo pueda leer, ¿no? Que serían generación de transcritos que van a estar positivos y que entonces ya pueden ser leídos por el ribosoma y traducidos. Los RNAs positivos pues no tienen este problema porque están en el sentido correcto. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto nada más se los puse para recordar cómo se generan los transcritos, ¿no? Entonces, recuerden que dan a diferentes direcciones y que cuando sacamos una copia de algo, esta copia es el reverso y va en la dirección contraria. Entonces, aquí nos lo ponen que esta hebra molde va de 3 a 5, pero el transcrito que está generando va de 5 a 3'. A esa dirección es a la que nos referimos cuando nos referimos positivo a negativo. Una va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Y pues los ribosomas no van a estar leyendo la dirección incorrecta, ¿no? Ellos solamente van a leer de 5 a 3. Entonces, los ARNs de sentido positivo, de nuevo, se traducen de manera directa porque estos ya están en la dirección correcta para ser procesados por los ribosomas y generan directamente proteínas. Ahora, sí se generan RNAs en sentido negativo, pero ¿para qué? Si ya están en el sentido correcto. Bueno, se generan RNAs negativos que en este esquema nos lo ponen de verde clarito. ¿Para qué? Para usarlos de molde y generar estos genomas que están en azul, en verde oscuro, que van a estar en sentido positivo. Entonces tú sacas una copia en negativo para a partir de esa copia sacar una en positivo. Y estas copias se van a hacer miles y miles. ¿Y para qué sirven? Justamente para encapsidarse e ir ya dentro de las proteínas que también están produciendo en los nuevos viriones de progenie. Estos son los genomas de todos los virus hijitos que van a salir de la célula. Por eso se tienen que producir tantas y tantas copias, porque pues se tienen que producir millones de viriones de progenie. Eso quiere decir que tenemos que tener millones y millones de copias del genoma. Y esta tiene que estar en sentido positivo. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues a partir de hebras en sentido negativo para sacar las copias. Ajá. Funcionan como una especie de fotografía. Tienes que sacar el negativo para tener el positivo. Y por el contrario, las que están en negativo, pues van a tener que hacer lo mismo, pero al revés. Tienen que producir cadenas positivas para hacer su traducción y también para sacar los moldes de sus genomas que van a estar en sentido negativo. Ajá. Entonces es lo mismo, pero al revés. Ellos van a sacar copias, los sentido positivo, van a sacar copias en contrasentido, es decir, en sentido negativo, para usarlas de molde para sus genomas en positivo
Y los ARN en sentido negativo van a sacar positivos para alzarlos de molde para su sentido negativo, que es el que va a ir en la progenie. Y además, también tienen que generar cadenas positivas, pues para llevarlas a la traducción y generar proteínas virales. Entonces, por eso no está tan rebuscado como se ve al principio, porque a final de cuentas, independientemente de qué sentido estés, siempre tienes que sacar copias en el contrasentido. Ajá. Entonces, no es tan contraproducente como se vería el tener tu ARN en sentido negativo, porque de todos modos tienes que sacar tu sentido positivo para sacar copias, ¿no? Entonces, aquí ellos lo aprovechan 2 veces, lo mandan a traducción y lo mandan a replicación del genoma. Entonces, les sirve. Doctora, entonces el sentido negativo es de 3' a 5'. Aquí está, mira. Justamente aquí. Esto es para sentido negativo y aquí nos pone el genoma, que en este ejemplo está en sentido negativo, ¿no? Porque esto nos está representando un virus en sentido negativo. Aquí está de 3 a 5 y las copias que están en positivo están de 5 a 3'. Sí, aquí lo vemos. Gracias. Cuando vean esta palabra antigenoma, porque se pueden encontrar con ella independientemente cuando estén haciendo sus investigaciones para su trabajo final, este antigenoma se está refiriendo a algo que va en sentido contrario al genoma. Si está, en este caso, estamos hablando de que el genoma esté negativo, por lo tanto, el antigenoma será sentido 5 a 3, o sea, positivo. Pero eso es lo que quiere decir esta palabra, ¿ok? Para nada más para que no se confundan. Y una vez que se generan estos antigenomas o estos moldes en contrasentido, estos van a ser usados y van a ser leídos otra vez por la polimerasa, ARN dependiente de ARN, y va a sacar sus copias en negativo. Pero ya estas copias ya van a ser idénticas a esta original y ya se pueden ir a ser encapsidados y a formar nuevos viriones hijitos. Entonces ahorita les voy a poner como un... No sé por qué se me paró. Ok, entonces hasta ahí estamos viendo la unión y la penetración. Nos estaba diciendo cómo está formado, que este virus de dengue es un virus envuelto, que además entró por endocitosis. Incluso ahí vieron que nos estaban poniendo un receptor y otra molécula que sería el correceptor. ¿Okay? Y tenemos la internalización. Ok, ahí vemos entonces que entró por endosoma, este endosoma se fue acidificando, esto generó un cambio conformacional en las proteínas de la superficie, formaron un poro y liberaron toda la nucleocápside, es decir, la cápside con el genoma
hacia el interior del citoplasma. Y ahí vemos también que está ocurriendo el desnudamiento. Las proteínas de la cápside se están deshaciendo y se están separando. Ok, esa es la parte importante. Ahí ya tenemos el RNA y lo que nos está diciendo el hombrecillo es que está en sentido positivo. Al estar en sentido positivo puede ser traducido directamente a una proteína por parte de los ribosomas. Ahí está ocurriendo la traducción. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es el ribosoma. Antes nos puso que también está añadido a un complejo de iniciación. Esa parte no es tan importante. Ahorita céntrense en cómo se está haciendo la traducción. El RNA, al estar en sentido positivo, se pudo añadir a este complejo y pudo ser traducido. Las proteínas son las que están saliendo aquí en naranja. Y lo que nos está explicando ahorita es que, al menos para este virus, todo sale como si fuera una sola proteína, una proteína gigante, que es una especie de cadena, a lo que nosotros llamamos una poliproteína, es decir, una proteína de muchos, ¿no? Una poliproteína, porque es una cadena gigante. Ahorita van a ver qué pasa con ella. Ahora, ¿qué acaba de pasar ahí? Teníamos la poliproteína, que serán muchas proteínas juntas. Llegó otra proteína que se llama proteasa y empezó a separar y a activar todas estas partes de proteína. Hagan de cuenta que sacó como una línea eh, de, de ensamblaje y fue cortando entonces ya los pedacitos. Y estos, por su conformación estructural, ya se van desdoblando en las formas adecuadas que deben llevar. Entonces ya se convirtieron en proteínas individuales. Ahora, nos está explicando que estas tres proteínas que hicieron aquí, que ya se juntaron y ya se formaron de manera correcta, es una proteína que se llama polimerasa. Ahora, ¿por qué estamos viendo que el RNA se está regresando? Este es el mismo RNA, que salió del virus. ¿Por qué se está regresando y ahora, en lugar de irse a un ribosoma, se está pegando a estas proteínas que son el complejo de replicación? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la polimerasa RNA dependiente de RNA? Justamente es esto, es este complejito, o bueno, este complejo la contiene. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está ahora formándose para sacar copias, no para traducirse, sino para sacar copias de RNAs. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que obviamente de una copia se van haciendo más y más y más. Por cada una de las veces que este genoma sea leído por el ribosoma, se van a generar más y más complejos de replicación.
Y entonces estos complejos de replicación van a sacar más copias del RNA. Ahora, si vieron aquí que nos lo ponen primero en verde, ajá, porque está en positivo, y luego nos saca una hebra en rojo. Eso representa una hebra en contrasentido, es decir, una hebra en negativo. Luego vemos que el complejo de replicación, o sea, saca la copia, y luego vuelve a pasar. Y ahí está leyendo el sentido negativo. ¿Ok? Ahí lo que nos está diciendo es que el sentido negativo, la cadena en rojo, es justamente la que está sirviendo de molde para sacar las hebras verdes, es decir, las hebras en positivo. Luego, ¿qué pasa con estas? Cada vez que esto ocurra y se van sacando masivas copias, se sacan más y más, se van a los ribosomas y se hacen más y más proteínas. Ahí ya nos está enseñando que ya se produjeron suficientes proteínas estructurales y nos está enseñando cómo es que se están acomodando. Ahorita ya lo vamos a dejar hasta aquí, porque esto ya es otra de las fases de replicación, que es cuando ya se arma el virión. Pero pues hasta este punto, entonces ya se generaron en este ejemplo proteínas estructurales, ¿no? Las proteínas virales y suficientes copias del RNA para que sea empaquetado. ¿Dudas de este videillo? ¿Sí quedó más claro cómo ocurre todo? Doctora, entonces cuando Ajá. saca la hebra, no es cierto, el antigenoma, ya sea positivo o negativo, Ajá. lo vuelve a leer para que ahora sí saque la hebra correcta. Exacto, exacto, así, Ah, ok. Ok, gracias, doctora. justo así. Y como tú dices, es independiente de la dirección en la que lleven. Va a ir en contrasentido, si es positivo, el contrasentido será negativo, y si es negativo, el contrasentido pues será positivo. Ajá, Gracias, doctora, sí, más claro. sí, ándale, súper correcto así. Pues ahí lo tienen. ¿Alguien más tiene dudas? Yo, doctora, Sí, entonces cuando es un virus con ARN en sentido positivo, lo primero que hace es, bueno, cuando llega a los ribosomas, produce la ARN, era transcriptasa, dependiente de ARN, para exacto. poder sacar sus copias, pero ¿qué pasaba en el sentido contrario? Cuando vienen en negativo, ya tienen que traer la ARN transcriptasa. Exacto, ya la traen hecha, la encapsidan Ajá. junto en su proceso de encapsidación. Cuando este virus que infectó la célula, se estaba formando su cápside, también encapsidó una de estas proteínas. Entonces ya la tienen. Entonces, este proceso se lleva a cabo sin tener que tener una traducción previa. Y se van comenzando a sacar copias en positivo. Estas copias en positivo, pues se van ya al ribosoma, se comienzan a hacer el resto de las proteínas, pero ellos ya vienen listos para usarse, digamos así. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? A todos les quedó claro la pregunta de la compañera porque fue una buena pregunta y es algo importante. Sí, Ok, A mí tampoco, ¿puedes repetirlo, ok, por favor? sí, a ver, déjame, me regreso tantito. A ver, ¿qué podría utilizar para? O bueno, el mismo video, creo que lo podemos usar. En esta parte, hasta aquí ya tenemos el genoma liberado, ¿no? En este ejemplo que nos ponían estaba en sentido positivo y por lo tanto, lo primero que nos pusieron fue que el genoma se iba a el ribosoma, se añadía y comenzaba a ser traducido en proteínas. Pero esto no puede ser realizado por los virus que tienen el genoma en sentido negativo, porque esta unión no se va a realizar, e incluso si se realizara no se va a leer,
está al revés. Entonces, ¿qué pasa? El voy a saltar tantito y me voy a regresar ahora para acá. Creo que venía aquí. El genoma que está siendo liberado, siempre que para todos los virus que son en sentido negativo, ay, perdón, es que con el ojo ya. Para todos los virus que estén en sentido negativo, el genoma no va a salir así solito, va a salir como nos lo están esquematizando aquí. Va a ir añadido a proteínas. Estas proteínas vienen ya listas para usarse. Y dentro de estas proteínas está justamente ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta que nos ponen aquí, que es el complejo de replicación. Entonces, lo que pasa con estos virus, lo que pasa con los virus que están en sentido negativo, es que vienen de esta manera. Viene la cadena de RNA y en su inicio viene añadido a esta proteína, que viene ya lista para usarse. Entonces, ya una vez que son liberados, comienzan a sacar con este proceso, igual al que vemos aquí, nada más que en lugar de positivo a negativo es al revés. Y comienza a sacar las hebras en contrasentido, que en el caso de los genomas negativos, pues serían en positivos, que permitiría esto, que estas copias fueran enviadas directamente ahora sí ya a el ribosoma y comenzaran a producir proteínas. Y mientras están sacando copias y copias de esto. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Los RNAs en sentido negativo, este complejo ya lo traen listo. Entonces, de hecho, este proceso se comienza mucho más rápido porque ya la traen empaquetada y lista para usarse. No tienen que esperarse a que la célula haga esta primera traducción y esta primera producción de proteínas, sino como que ya la traen lista, comienzan a sacar copias y copias y copias de manera casi inmediata. Entonces, esa es una ventaja que tendría tenerla en sentido negativo. Entonces, todo este paso inicial, los genomas en sentido negativo se los saltan. Obviamente, después que hacen sus transcritos, ya ocurre la traducción de proteínas estructurales. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Entonces pasa de manera muy similar, pero podemos decir que, que en una primero se comienza la traducción y luego la transcripción, y en los genomas negativos comenzamos con la transcripción y luego la traducción. ¿Más dudas? Y recuerden que estas proteínas, estos complejos de replicación, que están formados por polimerasas ARN dependientes de ARN, así es el nombre completo, y el nombre es importante porque nos dice cuál es la función. No lo tienen nuestras células. Nuestras células no tienen estas polimerasas, por eso es importante que las células o le pidan a la célula que la haga y le den las instrucciones o la traigan ya lista, porque naturalmente nuestras células, a menos que sea por un origen viral, pues no la vas a estar produciendo. ¿Dudas aquí? Ok, chicos, entonces la vamos a dejar hasta aquí. Esta unidad dura 2 clases, entonces tenemos suficiente tiempo. Y en la clase siguiente seguimos con los RNAs de doble cadena y ya nos seguimos con los virus de DNA y listo, terminamos. Bueno, y vemos bacteriófagos, pero eso es rápido. Entonces, tareas
para la próxima es nada más que estudien esto y pues me traigan dudas. O sea, quiero que esta parte quede súper clarísima. Ok, entonces, doctora, yo sé que gracias. no tenemos como tanta la costumbre de estudiar si no hay un examen de por medio, pero por favor nada más denle un repaso para darse cuenta si tienen dudas o si algo no quedó claro. ¿Va? Sí, Sí, Y doctora, listo, gracias. entonces, sería todo por hoy. Entonces nos vemos el lunes. No, el lunes no, el martes. gracias, doctora. Nos vemos.